Al principio me gusta platicar esto desde el antes, el cuando llegué, el durante y ahorita que ya voy de salida, ¿no? Muy diferente. Son 4 escenarios que me han llevado de la mano y no porque yo lo haya forzado, sino porque lo he venido viviendo y entendido de manera diferente el proceso hasta donde estoy el día de hoy. Me ha ayudado mucho en la parte integral familiar, como en la parte exterior con clientes, proveedores y compañeros de trabajo. Mi situación de violencia familiar, yo no golpeé a nadie, golpeé una puerta y de ahí se hizo un escándalo y llegué con el juez y ya, dictó sentencia, ¿no? Yo ni siquiera declaré, a mí ni siquiera me tomaron nada, absolutamente. El abogado dijo, tú cállate, yo manejo todo y échate la culpa y paga la reparación del daño y todo lo que tengas que hacer. Y eso a mí me frustra mucho, me ponía muy mal el hecho cómo se llevó el proceso mío. Entonces cuando yo llegué aquí, cuando me dijeron que tenía que venir, venía muy enojado, yo venía súper enojado por la injusticia que yo sentía que juez, abogado, la otra parte habían cometido y que yo tenía que pagar por algo que sí cometí un error, pero sentía que no era justa la sentencia que me habían dado. Pero bueno, tenía que llenar una carpeta, cumplir un procedimiento, tenía que aguantarme y venir, ¿no? Entonces venía enojado, tuve una entrevista individual aquí, después me llevaron a la grupal y yo sentía que todavía era injusto y todavía vengo desde Monterrey, ando en ventas y ando en mis cosas y dije yo, esto se me hace humillante, pero bueno, tengo que seguir. Luego Lumeca también, ¿en qué me metí, no? Pero miren, muy importante, llegué yo, las primeras 3 o 4 sesiones, empecé a entender que todos estamos aquí, había mucho en común. Dije, entonces no soy el único, hay más injusticia aquí también. Empecé a escucharlos a todos platicar y dije, bueno, es un proceso que tenemos que ir superando poco a poco. Me empecé a calmar interiormente, empecé a sentir mejor. Y conforme fuimos platicando, viendo temas, me ayudaron muchísimo a entender que dentro de lo que yo creía que no tenía culpabilidad, tenía muchísima culpa en el proceso, pero yo no la veía. Yo como que estaba así cegado, ¿no? Decía yo soy el que estoy bien, cometí un error, le pegué a una puerta y por eso hizo todo este desmoder, ¿no? Pero no, ya viendo los temas poco a poco de los tipos de violencia que cometemos sin querer queriendo, me di cuenta que en cada acto que nosotros cometemos todos los días va una dosis involuntaria o a veces voluntaria por el ego que traemos de dañar a la gente. Y ahí me di cuenta, en mi caso en particular, los errores que cometí. O sea, sin este proceso que me llevó de la mano, probablemente ahorita todavía me seguiría sintiendo la víctima cuando realmente no soy la víctima. Entonces lo empecé a aplicar yo con todos, no solamente en mi familia, sino con todos los integrantes de mi comunidad, llámense clientes, proveedores, compañeros, hasta con el que va manejando conmigo a un lado en el auto. Me hizo reflexionar muchísimo lo que nosotros generamos internamente de ira, de violencia, porque la tenemos en cierto grado diferente, y cómo poder, de cierta manera, sabiendo lo que tuve que pagar por eso, porque para mí fue un precio muy alto, el simple hecho de venir y hacer todo lo que ya platiqué, de no volver a manejar la situación como la manejé en esa ocasión. Que sí fue un cúmulo de muchas cosas, por eso estallé, pero me di cuenta que hay formas más inteligentes de manejar la ira, la emoción del momento, ¿no? Y me ha ayudado muchísimo porque ya he estado en posiciones similares a la que yo pasé, con un mejor manejo de la emoción, y el resultado, créanme que valió completamente toda la frustración que tenía al inicio. El hecho de que ahora yo pueda ya manejar una situación similar, peor o de menor grado, de una manera más inteligente, con una salida mucho mejor que lo que yo venía haciendo en el pasado. Entonces ahora yo siento que este proceso me llevó a tener una conciencia humana mayor de la que yo tenía, y yo me creía que tenía la razón, que estaba educado, que me comportaba de manera correcta. Y en este mismo proceso me di cuenta que había muchas falencias que tenía que recomponer. Y la vez pasada lo comenté también en la sesión, yo creo que ni la mejor universidad me hubiese enseñado lo que hasta ahorita aprendí en 18 meses de proceso.
Estoy hablando de las sesiones que tengo aquí y de lo que pasé antes de llegar aquí. O sea, todos esos 18 meses me han enseñado muchísimo que yo creo que no lo hubiera aprendido en una universidad. Si hay una universidad de déjame te enseño cómo controlar la ira, no creo que lo hubiera aprendido con la experiencia y lo que aprendí a lo que hoy entiendo. Realmente me siento muy satisfecho con los resultados que estoy teniendo ahora en el comportamiento y el manejo de las situaciones con las personas. Y ya es muy diferente a lo que venía manejando anteriormente. Entonces, sí es importante uno reflexionar y no sentirse uno la víctima y segundo, saber cómo abrirse y decir, hey, yo creo que hay oportunidad de mejorar siempre y créanme que ese es mi caso. Me siento bastante agradecido con las instituciones que me abrieron las puertas, que yo no quería venir, me obligaron a venir, pero no me arrepiento para nada de haberlo hecho. De hecho, lo he platicado con gente que todavía no cae en lo que yo. No han querido venir porque probablemente no los he convencido, pero sí es importante y también lo platicamos un día que eso se pudiera impartir a nivel educativo en Nuevo León, sería excelente porque la gente, los muchachos, los niños empezarían a entender mejor cómo se debe de comportar uno ante la sociedad y eso es lo que ahora yo realmente siento que aprendí en ese tiempo que estuve aquí. Prácticamente es un resumen, vivirlo es diferente que platicarlo, pero en resumen sí me llevo un muy buen sabor de boca de este proceso.